Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alan Anderson Vázquez Leiva y les voy a presentar acerca de nuestra comparación de sistemas operativos. Entonces, vamos a comenzar con este pequeño video para ver cómo es que es todo esto de los sistemas operativos en el caso de Windows, Linux, macOS y Android. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño introducción y procedo a enseñar la pantalla para que miremos la introducción. La introducción comienza así. Como introducción, nosotros hemos hecho que los sistemas operativos constituyen una base fundamental para el funcionamiento de cualquier dispositivo, sea tanto como computadora, ya que administra los recursos del hardware que proporciona la interfaz necesaria para interactuar con el usuario. Desde los principios de la década de los 80 hasta los más recientes adaptados a la arquitectura moderna de los sistemas operativos han ido evolucionando significativamente. En estos encontramos los relevantes, como le estaba diciendo, Linux, Windows, macOS y Android, cada uno con características distintas y nuestras. En esta presentación lo que vamos a abarcar es dicho sistema operativo y vamos a hacer una comparación, pero vamos a dar un pequeño de historia. ¿Cómo podemos empezar eso? La fecha de historia de los siguientes sistemas operativos. En el caso del Linux, inició en 1991, un proyecto personal del estudiante finlandés Linus Torvalds, cuyo objetivo era crear un núcleo de sistemas operativos libres. Desde entonces, a lo largo del tiempo, se ha ido creando hasta la actualidad. En el caso de Windows, el nombre es muy familiar, está distribuido para todo el hardware del sistema operativo, desarrollo y comerciado por Microsoft desde 1983. Tiene disponibles múltiples de Android, entre ellas el de 32 bits como el de 64 bits. También tenemos lo siguiente, el de macOS, que fue creado en el 2001 por Apple. Este sistema operativo está más familiarizado a su estilo de computadora como las que ellos tienen. Ahí tenemos a Android, que fue creado en 2007. Posterior a la primera versión de prueba de Android 1, fue lanzado el 23 de septiembre del 2008. Android es un sistema operativo para móviles por Google conjunto con una Open Hat alianza y utilizando. Entonces, vamos a dar un poco sobre el entorno gráfico de esto. Como podemos ver aquí, el de teléfono obviamente está más orientado a, por ejemplo, el de Android, vamos a empezar, está más orientado como para teléfonos móviles, como nosotros sabemos hay dos tipos, que es el iOS y el Android. En este caso es el Android el que está más familiarizado para todo tipo de dispositivos, tanto gama alta como gama baja. De ahí tenemos a Windows, que ese es el más común, el que todos nosotros ocupamos, que está creado por Microsoft. Entonces, como podemos ver aquí está el de Microsoft. Aquí también tenemos a macOS, que está más orientado para el sistema operativo de Apple. Esto lo que tiene es una interfaz que se puede utilizar entre varios conjuntos de tipo de dispositivos del mismo. Como ejemplo, yo tengo por ejemplo una tablet, una iPad, un iPhone y un Apple Watch y unos par de AirPods, y ya eso me puede servir para irlos conjuntando, que solo va, como es el mismo sistema operativo, es un sistema operativo más cerrado, se puede decir. En el caso de Linux no, es un sistema operativo más abierto, que uno puede ir modificando todo lo que necesita de ese sistema operativo. Eso es en tanto al entorno gráfico. De ahí tenemos los archivos de los sistemas de archivo. Entonces tenemos que Linux, como es un código más abierto, tiene más como para poder ir con el usuario, con el sistema y así. Igualmente aquí el de Windows, que está escritorio, documento, este equipo, el disco local 6 y todo lo que tiene de archivo. El caso de macOS es totalmente distinto, porque es un poco, como les decía, más cerrado y tiene los Office y todo eso, lo más principal. En el caso de Android es uno de los pocos abiertos que acepta APKs, bueno, de los únicos que acepta APKs,
para poder crear distintas aplicaciones y cosas así. O sea, esto sirve mucho para el entorno de prueba y entorno gráfico. Requisitos mínimos para los sistemas operativos. En el caso de Windows, vamos a empezar con Linux. Inicia con que corría con una función de 4 megabytes de RAM, incluyendo muchas de las limitaciones están en este documento clásico. Eso era antes. Actualmente Linux corre con 8 GB de RAM y 25 discos en el disco duro, que con eso se va. En el caso de Windows 1 eran dos requisitos, un disco duro y un adapter GTP. En actualidad en Windows 11 pide muchos requerimientos. En este caso son más de 2 núcleos, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento y tener SecureBoot TP1E y una GPU compatible con DirectX 12 WWE, pantalla de 64. Eso es según la página oficial de Windows. En el caso de macOS antes solo necesitaba, por ejemplo, 128 GB de RAM y un almacenamiento de 1.5. En el caso de la actualidad, como mínimo general, si no se lista las macOS compatibles, es en general un modelo adelante de 2019, en el caso como las que aún poseen, ¿cómo decirles?, el sistema operativo, bueno, el chip de Intel, y actualmente contamos con las M1, M2 y M3, que actualmente está en la M4, que es para las Mac Air. De ahí tenemos para Android, que por un ejemplo solo usaba 192 megabytes de RAM y 255 megas de almacenamiento. Eso era para Android 1. Actualmente pide como mínimo entre 0.8 y 1.8 GB de RAM, o sea 2 GB, y que sea 34 a 64, y que el almacenamiento exige uno de 32 GB interno, nada que externo. Bueno, ahora pasaremos ya con un poco de historia que le hemos dado aquí ¿cómo se llama?, a la comparación. Como podemos ver, al pasar los tiempos, no han sido muchos los cambios, pero como podemos ver, el sistema operativo ha aumentado su potencial, por decirlo así, porque pasamos de 4, en el caso de Linux, de 4 GB de RAM a 4 GB de RAM en comparación con 4 megas. Entonces ha subido un montón ya en este enero de 2025 que salió esta última versión. Antes de hacer el video, bueno, después les voy a mencionar eso. Fechas de lanzamiento del 20 de noviembre de 1985. Como lo decíamos, la interfaz básica y se despliega. Un sistema operativo FAT que solo utiliza eso, una consola no disponible en las primeras versiones y una MS2M basado en lo siguiente. Entonces la fecha actual fue el 5 de noviembre del 2021 como lanzamiento oficial. Interfaz en un entorno más moderno con menús rediseñados y un aporte a eso, y sistema de archivos NTFS. Requisición para actualización necesita un hercio o más, como 2 o más núcleos con 4 GB de RAM o 64 de almacenamiento, como lo estábamos mencionando anteriormente. Y si la consola PowerShell y símbolo de sistemas tenemos nosotros, y tenemos Windows MP. En el caso de macOS, la fecha fue lanzado el 24 de marzo del 2001. Un entorno con más gráficos, con más efectos visuales y avanzados. Requería un sistema HTF. Requisitos para PowerPC GT, instalar 128 GB de RAM, una consola y NUGS basado en Match y BS. Entonces actualmente salió en septiembre de 2024 macOS 15.
en un entorno de interfase requerida una nueva funcionalidad. El sistema operativo con ATF y la instalación debe ser con un chip M1 o posterior, o una macOS con un procesador Intel compatible. Caso la consola sí a través de una aplicación de terminal y tiene NS. En este caso cabe aclarar que antes de hacer la documentación, el día de ayer, 15 de septiembre, salió macOS 26, creo que así le han puesto por la fecha y los años, porque ya sacaron todo el sistema operativo nuevo andando. Solo ahí dando un dato curioso, que macOS 26 salió este septiembre de 2025, pero como la información no la tenemos actualizada, entonces no sabemos qué es lo que mucho pide, pero asumo que pide desde chip, desde M1 hasta los que sigan. En el caso de Android fue lanzado en 2008, como lo estábamos mencionando, y esta es una consola no disponible para el usuario final, primera versiones de Ken Linux 2.6. Como podemos ver, Linux está en Android, por decírselo así, porque es una interfaz un poco flexible. Entonces, en agosto de 2024 salió Android 15. No sé si actualmente estará Android 16, pero sería de investigar un poco más. Pero la interfaz es de usuario óptimo para optimizar, y el sistema operativo está en un archivo XT y F2. Requisitos para instalación, como les decía, 2 GB de RAM y un procesador de 64 bits. El caso de almacenamiento tiene que ser de 32 GB. Sigue siendo no disponible para los usuarios sin acceder a root, y tiene Linux, el kernel es un Linux 5.10. Bueno, eso es todo por mi parte, un poco de introducción a esto, de cómo ha ido evolucionando todos los sistemas operativos que nosotros conocemos. Desde 1988, que fue lanzado Windows, hasta la actualidad, que tenemos distintos sistemas operativos que podemos utilizar y son bastante interactivos con el usuario. Bueno, muchas gracias por su atención prestada y pasen un feliz día.